Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, volvemos aquí en este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando una vez más en la bendita palabra del Señor en esta noche. Vamos a seguir meditando, como dice la palabra del Señor en Josué 1:8. Cuando el Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, cuando nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera, entonces vamos a entrar en esta noche a esta meditación de la palabra del Señor. Como dice el Señor allí, gloria a Dios, que meditemos en la palabra de Dios, en la Torá. La Torá son las instrucciones que Dios nos dejó a nosotros, para que nosotros hagamos conforme a como en él está escrito. Hemos venido meditando entonces en este Evangelio de Lucas, capítulo 2, y hemos venido tomando versículo por versículo, y para la gloria del Señor ir aprendiendo a conocer la voluntad perfecta del Señor, de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, hoy continuaremos tocando estos temas que el Señor nos ha dado, para que nosotros aprendamos a conocer la voluntad del Señor, agradable y perfecta para nuestra vida. Hoy vamos a seguir entonces en ese capítulo, en el punto número 29 de este tema que estamos tratando, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y el punto número 29 está allí en el versículo 35 de Lucas 2, versículo 35 de Lucas 2, dice la palabra del Señor, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es interesante aquí la profecía que está dando Simeón allí, cuando José y Miriam llevaron a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua Mashiach, al templo en los días de la purificación, y vemos cómo Simeón va trayendo una profecía, va hablando de la bendición que este niño iba a traer. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de Dios a través de Hamashiach? ¿Cómo nos iba a bendecir? ¿Cómo nos iba a mostrar la luz, la salvación? ¿Cómo el Señor nos iba a guiar a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo? ¿Cómo nos iba a llevar a la presencia del Padre? Pero ahora viene una palabra fuerte de Simeón sobre el Señor, y algo que tenía que recibirlo también José y María, la que la había dado a luz, María la que sabía, y al igual que José, que el ser que tenían en ese momento en sus manos era Dios hecho carne, era Emmanuel. Y ahora aquí dice, y una espada, una cheref, dice, traspasará tu misma alma, una cheref traspasará tu neshama, tu misma alma. Eso quiere decir que habría algo que iba a causar una herida, un dolor, un sufrimiento en la vida de Hamashiach. Hamashiach vendría
a traernos a nosotros salvación. Él vino para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Vino para llevarnos a la presencia de Elohim, el Abacados, o de Dios el Padre. Y él vino con ese propósito, a comprar tu vida, a comprar mi vida, a pagar el precio por toda la humanidad. Y él sabía que tendría que pasar un momento difícil como hombre, un momento difícil como ser humano. Él se había encarnado, él se había hecho hombre con el propósito que a través de su propia humanidad conocer el sufrimiento, llevar el sufrimiento del ser humano. Él lo conocía. ¿Cómo no puede conocer Dios, nuestro Elohim, nuestro sufrimiento? Pero era necesario que Él se hiciera carne para llevar nuestro dolor, nuestro pecado, nuestras tristezas, nuestras amarguras en su cuerpo. Cuando Él fuera a ir allí a la cruenta cruz del Calvario, a la cruenta cruz del Gólgota. Cuando nosotros leemos las Escrituras, y aquí mismo en el Evangelio de Lucas, leemos cuando el Señor ya está a punto de ser entregado, que dice la palabra del Señor que Él fue allí al jardín del Getsemaní y empezó a orar, empezó a clamar, empezó a suplicarle al Abacadosh y le decía: Abba, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que como hombre, que como ser humano tendría que padecer el dolor, padecer el sufrimiento, ser que su alma fuera traspasada por causa del amor que Él tenía para con nosotros. Y sigue diciendo la Escritura allí en ese pasaje de Lucas, que el Señor mismo, Adonai mismo, sudaba y su sudor era como grandes gotas de sangre. De tal manera que tiene que venir el ángel enviado por el Señor para que lo consuele, para que lo fortalezca, para que sepa, para decirle que, o recordarle que ese compromiso que él tenía con el Padre, ese compromiso que habían hecho desde antes de la fundación del mundo, tenía que llevarse a cabo. Por lo tanto, allí nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, llevó, su alma fue traspasada, una espada traspasó su propia alma. Mira lo que dice: y una chereb traspasará tu misma neshama, una espada traspasará tu misma alma. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón de que esta espada, de que este sufrimiento por el cual tenía que pasar Hamashiach, que este sufrimiento sucediera allí en la cruenta cruz del Calvario? Era con un propósito, para que sean revelados los pensamientos, para que puedan revelados los maxavot y de muchos levató, los maxavot de los muchos levató, quiere decir los pensamientos de muchos corazones. De esa manera, los pensamientos nuestros serían revelados. El Señor nos mostraría que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Elohim, no son los caminos de Dios. Pero esos pensamientos que nos son revelados, que el Señor nos muestra, que nosotros necesitamos llevarle nuestra carga, llevarle nuestro pecado, llevarle nuestro sufrimiento a la presencia misma de Adonai. Recuerda que el Señor mismo lo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Había una espada que tenía que traspasar el alma de Yeshua. Había un sacrificio que Yeshua tenía que pasar en la cruenta cruz del Gólgota. Pero esa espada, ese sufrimiento, eso que habría de llevar Hamashiach en su propio cuerpo, en su propia alma, era para revelar los pensamientos de muchos corazones, para traer santidad a nuestros pensamientos, porque el Señor dice santidad a Yahweh, porque sin santidad nadie verá a Adonai. ¿Qué quiere decir santidad? ¿Qué significa la palabra santidad? La palabra santidad nos habla de que nosotros debemos ser apartados, debemos apartarnos. Dios nos apartó. Cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach, lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, en ese momento, mi amado hermano, en ese momento, mi amado amigo, Dios te toma de allí, de ese lugar de tinieblas, de ese lugar de pecado, y en ese mismo instante el Señor, al tomarte, te traslada al reino del amado Hijo, al reino de Hamashiach. Entonces él mismo te toma, te lleva, y al trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz, en ese momento él te está apartando, y eso significa ser santo, ser apartado. En el momento en que Dios te aparta a ti, en el momento que Dios te saca de las tinieblas a la luz, en el momento en que Él te aparta como santo, entonces ahora tú tienes que aprender a vivir en santidad. Esa santidad, ¿qué quiere decir? Que ahora ya no vivo yo, mas Cristo, Hamashiach, vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó, escucha bien esto, por mí. Ese era la espada, ese era el sacrificio, la espada que habría de traspasar el alma de Hamashiach, el Sheref que traspasaría la Neshama. Ahora, ¿para qué? Para revelar los Makshavot de muchos levatot, de muchos corazones, los pensamientos de muchos corazones. Muchas personas pueden ahora entender que vivimos una vida nueva, una vida de santidad. La palabra del Señor nos dice, de modo que si alguno está en Hamashiach, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la diferencia, mi amado hermano, mi amado amigo, que hay entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El que le sirve a Dios es una persona que ha pasado de las tinieblas a la luz, ha sido hecho santo y que ahora anda en santidad. Santo no es un pedazo de madera, santo no es un pedazo de yeso, santo no es lo que un hombre llama santo. No porque un hombre venga y decida santificar a otra persona, esa persona es santa. No, santo es aquel que ha sido lavado por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario y trasladado al reino de la luz. Si tú no tienes al Señor, tú puedes ser muy religioso, tú puedes darte golpes de pecho, tú puedes rezar todo el día o orar todo el día, tú puedes hacer plegarias todo el día, pero si tú no tienes al Señor en tu corazón, no le has entregado tu vida, en este momento te quiero decir que tú eres una persona que estás alejada de Dios, sin importar que tanto tú ores, reces o hagas plegarias. Solamente la única forma de llegar a Dios es ser sacado de las tinieblas a la luz a través de la sangre de Cristo, de Hamashiach, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Ahora,
En ese momento tú puedes decir que eres santo. ¿Quién te santificó? El hombre no. Dios mismo te ha santificado, te ha apartado para él, por él y para él. Entonces, eso es lo que hace el Señor, eso es lo que sucedió. Esa es la profecía que Simeón estaba dando sobre el Mesías, de que él tendría que sufrir y llevar el pecado de muchos. Voy a continuar leyendo el punto número 30 que vamos a tocar hoy. Es allí en el versículo 36 y 37, versículo 36 y 37, dice de la siguiente manera: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí dice que estaba también allí Ana, que era neviá, o sea, profetisa. Que aquí tenemos que preguntarnos quién o cuál es el trabajo de una profetisa o de un profeta. Hoy por hoy se habla de profetas, de personas que dicen que Dios les habló, que Dios los llevó, que Dios les mostró y que Dios les dio. Eso no es nuevo, mi amado hermano. Muchas personas han dicho a través del transcurso de la historia que Dios les mostró, los llevó, les hizo, les tornó. Pero eso no quiere decir de esa razón que esa persona sea un profeta de Dios. Un verdadero profeta de Dios, una verdadera profetisa del Señor, es una persona que habla la palabra de Dios, que habla la devar de Hashem, que predica el mensaje de la palabra. Esa es una persona que realmente es profetiza, o una persona que realmente es profeta. No es aquel que dice que Dios hizo o deshizo con ella, que Dios la llevó, que Dios le mostró, que Dios le dio. No, no es esa persona. La verdadera persona, la que profetiza, que es usada de Dios como profeta, es la persona que habla la palabra del Señor. Ana era neviá, era profetisa, y ella era usada por el Señor. En la profecía venía y se daba, pero toda profecía, mi amado hermano, que se dio a partir del libro de Malaquías, que fue cuando terminó, está sujeta a esta palabra. Era una profecía, una palabra que se daba, que estaba confirmando lo que estaba dicho en la palabra. La palabra de Dios, mi amado hermano, la devar de Hashem, es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, de tal manera que no tiene sombra de variación, no cambia. Dios no va a traer una palabra nueva. Dios no va a dejar que su palabra caduque. Él dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, lo primero que tenemos que entender de una persona que es profeta o profetiza del Señor es una persona que lleva el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda que la profecía se selló en el libro de Apocalipsis con aquella visión que le mostró el Señor a su apóstol Johanán. Ahora aquí dice que era de la tribu de Asher, Shevet de Asher. Aquí podemos encontrar algo interesante, es que a pesar de que ya habían 10 tribus perdidas, ya allí habían, recuerda que la palabra del Señor nos muestra cómo el rey de Asiria tomó a la nación del norte, a Israel, el reino del norte, y se lo llevó cautivo a Siria, y allí
lo dispersó por todo su reino, de tal manera que se perdió esa, ¿cómo llamaríamos? Esa esencia del judaísmo en ellos, esa esencia del pueblo de Israel. Se confundió entre las naciones y aquí es donde empiezan a perderse las tribus de Israel. Pero aquí encontramos algo interesante, es que Ana era de la tribu de Asher, no era de la tribu de Judá. Y esta mujer era profetisa. ¿Qué nos habla esto? Nos habla que no solamente Dios habla a través de el pueblo de Judá. Dios habla a través de también de otras personas. Aquí encontramos a Ana profetisa y de la tribu de Asher. Hoy por hoy, estas 10 tribus se llaman las tribus perdidas. La tribu de Asher es una tribu perdida de las 10 tribus de Israel. Pero es interesante que podemos ver en esto que el Señor nos habla también a través de otras personas. También el Señor habla, nos muestra que Él habla también a través del pueblo gentil. ¿Cómo habla el Señor a través del pueblo gentil? A través de aquellos que fueron lavados en la preciosa sangre de Hamashiach, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor? Tomó al pueblo gentil, el pueblo que no era pueblo, y lo hizo pueblo, lo hizo parte del pueblo de Dios. De esa manera, Dios toma al gentil y él mismo, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, derriba en la pared intermedia de separación, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo. De tal manera que ahora en Hamashiach, en Cristo, los gentiles que no eran parte del pueblo de Dios por naturaleza, porque estaban alejados de Dios por su pecado, son hechos pueblo junto con el pueblo de Israel. Y los judíos, el pueblo de Israel, que no ha permanecido en el pacto, escúchame esto, que no ha permanecido en el pacto, no todo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero el que no ha permanecido en el pacto ha sido desgajado, ha sido arrancado, ha sido quitado del verdadero olivo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algunos que continúan en el pacto de Hashem, que continúan en el pacto de Adonai, y ellos están injertados, ellos siguen allí en el buen olivo, y los gentiles han sido injertados en el buen olivo, de tal manera que los dos pueblos participan de la misma savia, de la misma esencia, de la misma santidad que Hamashiach le ha dado a los gentiles. De esa manera, entonces, encontramos que Ana profetiza de la tribu de Asher. Dice la palabra del Señor, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Es bien interesante que dice la Biblia que vivió 7 años con su marido desde su virginidad. Yo no sé a qué edad esta mujer se casó con su esposo, pero fueron 7 años que vivió con su marido. Es algo perfecto, es algo que me habla de un tiempo perfecto. Vivió un tiempo perfecto con su marido, pero una vez que el Señor le quita a su marido, una vez que el Señor la deja sola, ella no sale a buscar marido. Era una mujer muy joven cuando quizás ella enviudó, pero una vez que ella pierde su esposo, su amado, le es quitado su amado por alguna causa, ella busca en la presencia del Señor una consolación. Busca la presencia del Señor, que el Señor la llene de su presencia, que Él sea su esposo, que Él sea su compañero, que Él sea quien la guíe, la guarde. El Señor dice en su palabra que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, de tal manera que a pesar de que
aparentemente estaba sola, no estaba sola. Dios la estaba guardando, Dios la conocía, Dios la había apartado y Dios la usaba ella para que ella llevara el mensaje de la palabra al pueblo de Israel. Es interesante que hoy por hoy en muchas iglesias denominadas cristianas que se basan mucho en la palabra de Dios, nuestro Elohim, que dicen que la Biblia dice aquello y lo otro, ellos no permitan que la mujer ejerza un ministerio en la iglesia. Cuando aquí encontramos a una mujer, como muchas otras mujeres en la palabra de Dios, que era usada por el Señor para llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Era viuda, hacía 84 años. Era una mujer de una edad muy avanzada, pero yo quiero decirte, era viuda hacía 84 años y fueron 7 años que vivió con su esposo. Entonces ya teníamos 91 años. ¿A qué edad esta mujer pudo haberse casado con su esposo? No lo sé, pero era una mujer de edad avanzada, era una mujer que ya le ha entregado su vida al Señor y todo el tiempo de su viudez se lo dedicó al Señor, tomando al Señor como su esposo. Ahora mira lo que dice aquí, y no se apartaba del Beis Hamikdash, no se apartaba del templo. Era una mujer que estaba siempre buscando la presencia del Señor. Es interesante, está allí, está metida, está buscando, está descansando en Él. Sabe que de Él viene su sustento y que Dios no la dejará ni la desamparará. Allí estaba sirviendo en el Beis Hamikdash, estaba en el templo, no se apartaba de él. Mira que el templo es la presencia misma de Dios nuestro Elohim. Y allí, a ese templo, a ese lugar, era donde llegaba todo el pueblo de Israel a buscar de la presencia del Señor, a clamarle al Señor, a pedirle al Señor sabiduría, al pedirle al Señor santidad. Llevaban allí sus sacrificios, llevaban allí la gloria del Señor. Y allí había una mujer llamada Ana, una mujer que era profetisa, que era neviá. Ella estaba allí llevándole la palabra de consuelo, de fortaleza, de bendición al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Ella estaba todo el tiempo, dice que no se apartaba del Beis Hamikdash, no se apartaba del templo, de la casa de Dios. Luego termina diciendo, con esto ya voy a terminar, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dice, Yomam Balayla, Somot y Tefilot. Dice, sirviendo de noche y de día. Yomam Balayla, de noche y de día. Somot y Tefilas, con ayunos y oraciones. Era una mujer que tenía una relación personal con Dios. Era una persona que le había entregado su vida al Señor desde hacía 84 años. Y en esos 84 años que ella vivió allí en la presencia del Señor, no se apartó. Es interesante, no se apartaba del Beis Hamikdash, no se apartaba del templo, sino que le servía al Señor de noche y de día. Esto quiere decir que el hogar de Ana era el Beis Hamikdash. El hogar de Ana era el templo. El hogar de Ana era la presencia del Señor. Ese era el hogar de Ana. Y ese tiene que ser el hogar de todo aquel que ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. El lugar donde nosotros debemos habitar,
donde nosotros debemos vivir es en la presencia del Señor. Mi pregunta es, ¿en qué lugar estamos viviendo nosotros? ¿Estamos en la presencia del Señor? ¿Le hemos entregado nuestra vida al Señor? ¿Lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador? Podríamos decir, como decía David, que prefiero estar un día en tu presencia que 1000 días fuera de ellos. Si tú aún no tienes ese privilegio de estar en la presencia del Señor, de conocer la gloria de Dios, de sentir el amor de Dios, la presencia, la paz, el poder de Dios en tu corazón, este es el momento en que tú puedes buscar la presencia del Señor. Si este día quizás tú estás viviendo una vida disipada y vacía, una vida que no te llena, y quizás tu vida no tiene sentido, quiero decirte que la única forma de que tu vida adquiera sentido es acercándose al Dios de la Biblia a través de nuestro Señor Jesucristo. Es entregarle tu vida al Señor. El Señor Jesús, Él no quiere que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. El Señor Jesús no quiere que tú vayas a una eternidad sin Dios, sino que tú tengas un lugar en la casa de Dios. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el Beis Hamikdash, muchas moradas hay. Voy pues a prepararles una para que donde yo esté, ustedes también estén. Si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Solamente eso lo sabes tú y lo sabe el Señor. Si tú no estás seguro o segura de dónde vas a pasar la eternidad, te invito a que le entregues tu vida al Señor para que tengas la certeza de que vas a vivir eternamente con Él. Si no lo has hecho, yo te invito a que hagas una oración de fe sencilla como la que te voy a proponer. Repite después de mí: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Mi amado, si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios ya está en tu corazón y está allí para acompañarte y guiarte por el camino de la vida eterna. 3 cosas quiero recomendarte antes de irme. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus necesidades. Y ten la certeza que Dios estará al lado tuyo para escuchar todas tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y le empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia
y ponga en ti paz. Y será hasta el día domingo, sobre las 3 de la tarde, donde volveremos una vez más a compartir este tiempo de meditación de la Devar de Hashem. Estás bienvenido, el Señor te bendiga y si el Señor lo permite, el día domingo nos vemos en nuestra reunión. Bendiciones para todos.